Bueno, el Renacimiento es un periodo bastante recorrido, bastante estudiado, etcétera. Eh, Hay una cuestión de dos cosas. Primero, hay un personaje fundamental que es Brunelleschi. Las imágenes de la izquierda, de Santa María del Fiore en Florencia, el dibujo de Brunelleschi de la cúpula, que creo que lo habíamos visto la otra vez, donde superpone tres curvas distintas para llegar al trazado de la bóveda. Y el interior, que es este foco luminoso del medio, que es lo que propone esta bóveda, esta cuestión hace que el centro sea, de la composición sea ese. Pero además hay un tratamiento del exterior que tiene y una especie de mezcla entre datos que son producto de lo clásico que se retoma después de la interrupción del románico y del gótico, se retoma esta cuestión del clásico. ¿Por qué? Porque el clásico lo que significa es esta cuestión de la arquitectura sólida, de la arquitectura que se replica, que implica dignidad, implica poder, si se quiere, y que representa, en última instancia, una manera de ser de una sociedad. Brunelleschi hizo otras cosas, ¿no? La figura del medio, esta de esa especie de castillo con una torre, es una obra de Brunelleschi, en un pueblo de Italia que se llama Vico Pisano, con lo cual demuestra un poco la amplitud de toda esta cuestión. Pero después la réplica de detalles, de asociaciones está bastante clara, ¿no? Entre el asilo Marín de la derecha, que mostramos el otro día, y el Palacio Pitti, que es el que está a la izquierda, en Florencia, que es del Renacimiento, hay una vinculación directa. Y lo mismo con la iglesia de abajo, el San Ponciano, con, creo que es San Geminiano, una de las parecidas de Florencia, en los cuales los tratamientos son muy asimilables. Eh, por ejemplo, las torres que tiene la fortaleza de Brunelleschi se identifican mucho con las torres, la torre esta que está abajo, de la Plaza de la Señoría. Es decir, que hay una especie de mezcla, digamos, entre dos cuestiones. Una que tiene que ver con la búsqueda de ciertos ritmos y proporciones, y por otro lado la búsqueda de lo clásico. De todas maneras, hay una cosa que sí hace el Renacimiento, que es recorrer a una cuestión dimensional, una cuestión modular, a una especie de geometría que se busca a partir de cómo se instalan las cosas, de un orden geométrico, que en realidad lo que busca es la cosa armónica, la cosa perfecta, etc. Y en realidad hay un punto que me parece clave, que es que en realidad es toda una decoración sobre una arquitectura que en realidad sigue siendo de masa. O sea, el tallado este que se ve del interior de Santa María de las Flores es una especie de superposición sobre lo que es la arquitectura de peso que sostiene el edificio. De todas maneras, esta cuestión de la dimensión, de la proporción, de la geometría que se impone es bastante evidente. Hay dos cosas que a mí me parecen importantes, que hay que considerar para explicar el Renacimiento o los momentos de conmoción que produce el Renacimiento, que son el descubrimiento de América, donde el mundo se amplía totalmente, y a lo que lleva es a que la religión empieza a ser relativizada como el dato fundante de todo esto. Y el hombre empieza a preguntarse por sí mismo. Brunelleschi es justamente el personaje que implica el desafío de un arquitecto individual. Ya se identifica con un nombre. Es muy difícil encontrar nombres en los periodos anteriores, a tal punto que lo que era la masonería, el masón, etcétera, hasta la época del gótico, implicaba una especie de sociedad o de cofradía de construir. Cuando aparece Brunelleschi, aparece el arquitecto con nombre y apellido. Entonces es la búsqueda de empezar a encontrar al hombre como centro del mundo. El otro dato importante me parece que es, eh, ¿cómo se llama? La reforma luterana, que es de 1500 y pico, no me acuerdo bien cuándo,
pero ese también es una especie de momento en que la religión empieza a ser observada por lo menos de otra manera. Entonces hay una vinculación y hay una búsqueda, por eso viene el refugio de lo clásico, porque lo clásico frente a estas cosas asegura determinadas permanencias. Bien, algunas imágenes que tienen que ver con el tema, por ejemplo, la cuestión de la cúpula es fundamental, se replica permanentemente, la de la derecha es San Pedro arriba en Roma y abajo el Congreso de la Nación, acá en Buenos Aires hay una cúpula que es prácticamente la misma. Y otros desafíos, ¿no? El templete... San Pietro. ¿Cómo? El de San Pietro. El templete de San Pietro y el Hospital de los Inocentes empiezan a plantear otra búsqueda. El templete ya es prácticamente un organismo entero, una pieza entera, que era difícil de encontrar, que mezcla lo sólido con lo liviano, porque en realidad es un cilindro con bóveda y después la columnata que le hace alrededor. Es casi un templo griego reinterpretado, reelaborado. Y el otro es al revés, esta cosa de la liviandad en la planta de abajo y la solidez en la de arriba, que es una especie de inversión, digamos, de la cuestión. Que esto eran los desafíos justamente de personajes como Brunelleschi. Hay una estructura nueva que aparece que es la de las estructuras urbanas, no el tema de la ciudad todavía, sino el tema de las estructuras urbanas. Un mayor compromiso con la construcción de las estructuras urbanas. Y el caso paradigmático es en Florencia, justamente, este famoso corredor de Vasari, que es el corredor que va... ¿se ve el mouse? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno, se ve perfecto. el Palacio de la Señoría, pasa por los Uffizi, recorre al costado del Arno, pasa por el Ponte Vecchio, se mete dentro de la ciudad, pasa por la iglesia y va a parar al Palacio Pitti. La idea era de que el señor feudal, se trasladaba, lo trasladaban en carro y en cierta pendiente desde sus oficinas, que era ¿cómo se llama? El Palacio de la Señoría, hasta su domicilio, que era el Palacio Pitti. En el medio se paraba en un balcón de la iglesia para homenajear a la religión. Y eso va generando espacios que son distintos, ¿no? Acá se ve un poco, el de abajo es el Uffizi, que es prácticamente lo mismo que el Ponte Vecchio, más ordenado y sin techo, digamos. Y el interior de la iglesia, que tiene una estructura muy similar, y el recorrido que va construyendo este volumen cuando sale del Uffizi, recorre el Arno y va a parar al Ponte Vecchio. Entonces, este es un dato importante porque empieza a hablar de una manera de empezar a considerar la relación entre edificios, espacios abiertos y alternancia de demandas funcionales. Todo el tema de los edificios de masa del Renacimiento, me parece que hay que observarlo bien en muchos edificios que van a replicar a lo largo de la historia, no solamente en el centro de Europa, sino en el mundo, que es esta cosa de imponer grandes dimensiones de los edificios para significar algún tipo de cuestión. Acá hay cuatro ejemplos, ¿no? El conjunto del Louvre en París, que es significativo, que se impone por encima del resto de la estructura de la ciudad. Lo mismo pasa con ¿cómo se llama este español? Ah, bueno, ya me va a salir. El de arriba a la derecha, que está cerca, Escorial. el Escorial, está cerca de Madrid, donde hay una especie de intromisión de un volumen en el medio de un pueblo que es chatísimo. El de abajo a la izquierda es el monasterio de Melk, en Austria, de nuevo, ¿no? Encaramado en una montaña, y una presencia, es un edificio que debe medir 400 metros aproximadamente. Y ahí se ve muy claramente esta cuestión de los patios, la iglesia, el contorno, etc. Y por último, el Potala de Lhasa en el Tíbet, que es un
aparato único, dominante sobre toda la ciudad, imponiendo lo que es también la condición de un centro religioso y de poder en otra estructura, ¿no? Que es otro tipo de sistema religioso, de forma de vida, etcétera, es otra de los que perdura hasta este momento. Pero entiendo que esta cuestión de las réplicas, no solamente en los formatos del lenguaje arquitectónico, sino en las proporciones, dimensiones y en la manera que los edificios se ubican de manera casi prepotente con respecto a los entornos, me parece que también son una cuestión que viene desarrollándose y que el Renacimiento también lo practica. Hay un momento que es el famoso Renacimiento tardío, el último Renacimiento, yo creo que el que mejor lo expresa es Palladio, en muchas de las dimensiones. Palladio no solamente se mandó esta cosa de la Villa Rotonda, como un dato casi de resumen de lo que es la arquitectura clásica, pero ya hecha de manera repetitiva, porque en realidad era una especie de promotor inmobiliario, o sea, hizo varias, las vendía. Es eso. Pero puede ser. No, 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 lo mío es enunciativo. Bueno, está bien aclarado. No, enunciativo. Ah, Pero empieza a tener algunos datos muy interesantes, que empieza casi a anunciar el barroco, porque el interior, la cupulita que hay en el interior de la Villa Rotonda, es esta cúpula, que ya es muy difícil de considerarla como renacimiento directo. Si lo comparamos con las imágenes interiores de Santa María del Fiore de Florencia, no tiene absolutamente nada que ver. Y por otro lado, las cuestiones nuevas que aparecen, ¿no? Es decir, el teatro, el famoso teatro de Vicenza, que tiene es un espacio interior con una estructura muy semejante al teatro griego, al teatro romano, pero que después tiene un escenario en el cual derivan tres túneles que van a proporcionar un poco la escenografía o la manera de encarar el teatro, ya no de una manera unidireccional, sino como una estructura más dinámica. Pero además Brunelleschi hizo Palladio hizo otras cosas, como el puente ese. El puente está en una ciudad que se llama Donato da Grappa y es el centro de la producción de grappa de Italia. Es una borrachería. Pero hizo ese puente de madera, que es realmente una estructura muy interesante, pues son todas piezas pequeñas de madera que construyen un puente. Es decir, Palladio es un arquitecto realmente que empieza a desafiarse con respecto a lo que es la posibilidad de la mezcla entre un lenguaje, una forma de construir y la necesidad de ciertos inventos en arquitectura. Bueno, el otro es el Santa María Mayor de Venecia, que es un edificio integral que tiene muchos datos todavía del Renacimiento. Pero a mí me parece interesante esta cuestión, esta mezcla entre las primeras insinuaciones del barroco. El barroco lo que viene a hacer inmediatamente, después vuelvo a Da Vinci, el barroco lo que viene a hacer es, si querés, hablo del Renacimiento, lo introduzco y terminamos con el barroco. pero por favor, entonces voy a quedar en Da Vinci. Continúa. No se decir nada, no se decir nada del pobre Da Vinci. Sí. Es Dios. Ahora hay que invocarse. Esto le hace perder ritmo, ¿no? Sí, o le damos descanso un poco. Sin Katy no sé lo que haría en mi vida. ¿Dónde voy? Seminario. Me lo voy. Verdad. No, que está al lado del menos abajo. No, sube un poquito la barrita, algo.
No, al lado al menos, tenés, no, para el otro lado, ese. Muy bien. Ahí está. Recién me quedé pensando en algo que es interesante de lo personal, nada más. ¿Por qué los 1000 años del medioevo por algún lado me molestan? Y creo, digamos, acá empezamos a la parte polémica, que es como la estructura conservadora y que le llevó 1000 años producir cambios. O sea, si bien vos siempre lo que planteás, Milo, que el tema del gótico ha sido como muy revolucionario para ese momento, a mí me parece que la estructura tan conservadora, o sea, los tipos venían de 1000 años de imperio y de buena primera aparece esta cuestión de monarquía a conservar todo lo que tiene que nadie se le mueve. Por eso mismo también las cruzadas salen a disputar un espacio que venían perdiendo. Entonces me daba la sensación eso de como tema movilizante y por eso me seduce mucho el Renacimiento ahora. O sea, como salto histórico, me parece que el Renacimiento es un tema muy fuerte en ese sentido. O sea, la aparición de una nueva clase social determinada por esta cuestión de la burguesía, impactada por muchas cosas, porque empieza a disputarle a esa monarquía donde el poder estaba otorgado por el quien tenía la tierra. Y la burguesía empieza a incorporar en esta cuestión que hace cada vez más compleja la sociedad el tema del intercambio, el tema comercial. Alguien tiene que regularizar un poco esas riquezas que son la aparición de los bancos. Aparecen los Medici, o sea, hay una serie en la que aparece el cartelera ahí, que está interesante, de que muestra cómo el surgimiento de los Medici en Florencia, pues se llama Los Dueños o Maestros de Florencia, la serie, en donde empieza a dar un giro en la historia para mí muy fuerte. ¿Por qué? Porque empieza a disputarle al tema de la monarquía que el poder no está solo en el que tiene la tierra, ni que él tiene el poder celestial, sino el que tiene dinero. En ese mecenazgo, digamos, los Medici y hay otros sectores, empiezan como a enfrentarse, por un lado, la monarquía y por otro lado, la iglesia. Esta vez me hago cargo yo de lo que viene, que tiene que ver, para mí, para enfrentar esas dos formas, tiene que ver con la ciencia por un lado y con el arte por el otro, en donde la ciencia iba a enfrentar un poco a la iglesia y el arte va a empezar a enfrentar la monarquía, a demostrar que hay una aristocracia que es distinta en todo esto. Obviamente que esto está avalado por como un primer tema de globalización, para que era el mundo en ese momento, todavía el tema de las Américas, las Nuevas Indias, no estaban todavía, que era la ruta de la seda, donde si bien se le llamaba la ruta de la seda, era un intercambio de Oriente hacia Occidente, hasta esta parte de Occidente, donde se transportaba todo, de todo. Obviamente, si uno rastrea los cuentos de Marco Polo, digamos, ahí refleja un poco esta cuestión de cuando él cuenta desde su prisión, digamos, los viajes y sus intercambios y esas culturas traen formas distintas, se adaptan, va cambiando, pero eso es el comercio. Entonces, de buena primera, genera un espacio distinto. Ahí el otro cuento interesante es el de Shakespeare, El mercader de Venecia, donde quien obtiene el tema del dinero puede financiar esos viajes. Eso hace una ruptura, digamos, con la estructura anterior, que era que había un solo dueño que era el que tenía la tierra, ahora empieza a disputar quién tiene el poder a través del dinero. No es casual lo que vos planteabas, que
hasta el medioevo, inclusive en la parte del Imperio Romano se conoce a Vitruvio o algún otro, no tengo muy presente, porque Vitruvio era el arquitecto del César. En el medioevo desaparece esa imagen del arquitecto. Esta cuestión de el poder lo tiene el que tiene el dinero, empieza, creo que Tafuri lo desarrolla, que se empieza a contratar a arquitectos de renombre, en el caso de Brunelleschi, que era como el arquitecto, que todavía no era el arquitecto estrella, pero era un tipo que era muy inteligente. Algunos lo relacionan con un hijo de los Medici y empezaba a tener como que el arquitecto era también propiedad del poder, como los pintores. O sea, los grandes pintores empezaron a pintar para el poder, en cargo del poder. Y los arquitectos también. Tafuri cuenta mucho eso de que empieza una imagen del arquitecto que pertenece o hace algo en función de alguien. Entonces los Medici se jactan de que Brunelleschi es su arquitecto directamente. Entonces creo que en ese momento el tema del oficio, la arquitectura, empiezan a aparecer los gremios, o sea, el manejo de los gremios durante la Florencia renacentista era fundamental, porque eran los que construían, los que ponían la plata y a su vez construían. El caso de Florencia es interesantísimo por la catedral, porque en realidad es el primer concurso de arquitectura. El primer concurso de arquitectura registrado, que lo gana Brunelleschi, con situaciones que hasta el día de hoy los que hacemos concursos la tenemos. Él gana y no entrega el proyecto. Si quieren saber cómo se construye, lo hago yo, por el miedo de que le tope la idea y se construya. Tan vigente, 500 años de historia que estamos padeciendo de esa cuestión, ¿no? Entonces me pareció que había algunos correlatos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los griegos, que eran los que empezaron a administrar los recursos de la zona y los tipos eran muy buenos administradores, muy buenos en matemáticas y eso le dio un poder? Acá también, digamos, los Medici empiezan a establecer un sistema contable que es la doble contabilidad que le empieza a dar como un secreto para ellos que empiezan a manejar información de todos. Empiezan a manejar información de parte de la monarquía y parte de la iglesia papal, que le empiezan a determinar si, bueno, esto se puede invertir en tal lugar. Por eso me pareció interesante esa etapa del Renacimiento, porque empiezan a aparecer situaciones que son interesantísimas, porque, por ejemplo, empiezan a aparecer cuestiones de investigación, cuando empiezan a estudiarse el tema del cuerpo humano, la anatomía, le está poniendo en crisis al sistema de la iglesia, por un lado. Empiezan a aparecer elementos como los descubrimientos, o sea que los límites van más allá. Bien, vos decías el otro día, me imagino los tipos en ese momento cómo le explota la cabeza cuando de buena primera esto no es como vos creías que era. De buena primera hay otro lugar, en ese momento en las Indias, y hay otro recurso que al expropiarlo, digamos, a tomarlo, empiezan a invertirlo en un lugar, después lo vamos a ver más adelante con el tema del barroco. Me imagino que en ese momento todo el mundo está pensando, o sea, tiene que ver con esa cuestión de excedente que lo habíamos visto en Grecia, eh, la polis griega, el excedente de recursos hace que todo esto empiece a funcionar. En el libro El nombre de la rosa lo cuenta muy bien que el tema de los lentes, empiezan a aparecer el tema de cómo observar, cómo empezar a ver cosas. Los vidrios ya empiezan a cambiar también. La brújula, empezar a orientarse de un lado al otro, le permitió navegar un poco más
más lejos, no solamente guiado por el tema de la estrella. O sea, un momento en la sociedad, en el mundo, que fue como muy fuerte. Eh, Eso siempre me llamó la atención de la etapa del Renacimiento. Eh, por eso me pareció que empiezan a aparecer situaciones, lo de Gutenberg también interesante, porque hay una pequeña historia que se va relacionando cómo la peste negra y Gutenberg pudo desarrollar lo que vos contabas, cómo venía después la cuestión protestante y la cuestión de la iglesia, que lo vamos a ver en el barroco, que es cómo pequeños inventos se van desarrollando y van cambiando el eje de la historia. Y todo eso va a influir en la forma de pensar la arquitectura. Yo creo que si no ven todo lo que estaba pasando en esta época, fines del 1300, comienzos del 1400, fines del 1400, ese fervor de situaciones hace que todo el mundo se ponga a pensar en algo totalmente distinto. Eso es lo que me pareció que era el gran aporte que tiene el Renacimiento en todo, que es el salto cualitativo de la historia y que va a dejar marcado lo que nosotros consideramos que es el barroco como elemento que ya van a dejar la pauta sobre el descubrimiento de América, la explotación de América y los recursos que se van a sacar de ahí para invertirlo directamente en Europa. Si querés, sigo con la base del barroco y vos terminás con el barroco directamente. ¿Te parece? Sí. No. Sí, sí, cualquier colectivo me deja ver. Bueno. No, digo, para seguir con la lógica esa de la estructura del poder y la estructura económica, el barroco, digamos, lo que se considera productivo, hay muchos libros, inclusive ahí en el aula web hay algunas cuestiones de la economía política del barroco, que tiene que ver con que al existir esa clase que empezó a controlar el tema de la riqueza, el aporte hacia que trae el nuevo contacto con las nuevas Indias, que ya no tienen que hacer el recorrido de las Indias, digamos, por África, por cuestiones de la India y llegar a Oriente, y la concentración de, por ejemplo, en Potosí, el tema de el exterminio de del cerro de Potosí, que les traen todo el oro de ahí, eso genera un capital que es el de intercambio, que es el oro. El oro después se va a transformar unos 100 años después, en lo que es la bolsa de valores, que es lo que va a generar la riqueza ya con una estructura distinta y va a empezar a marcar lo que vamos a ver más adelante, que es la revolución industrial. El respaldo y referencia, Bien, para ser así preciso. preciso. Claro. Respaldo y referencia. Me gustó sintético. Entonces, me da la sensación de que esa línea que queríamos mostrar de la historia, que cada cosa no es casual, no es casual, digamos, cuando entramos al barroco y empezamos a tener esa cuestión de que la iglesia necesita demostrar su poder, esa cuestión que la ciudad es dramática, el dramatismo barroco de expresarlo, digamos que es muy propio de nuestra cultura italiana, se van a anteponer con esta cuestión de el protestantismo, digamos que cuando aparecen Lutero y Calviño, es porque dicen, no, esta iglesia no es la que queremos. Si buscamos a Dios, Dios no está en el lujo, está en la austeridad.
esa autoridad va a ser tomada después por los ingleses, digamos, para ir contrarrestando esa cuestión del poder papal. O sea, más allá de esta cuestión de poder económico. Y hay datos que dan, por ejemplo, de la imprenta, que es muy interesante, porque la imprenta le permite a los protestantes llegar con su idea rápidamente. O sea, imprimían, se subían a un caballo y el caballo llegaba rápidamente a la próxima ciudad. Entonces, el traslado de la información empezaba a ser un eje de poder también importante. Acá con la estructura se empieza a abrir cada vez más. Creo que por eso también veíamos que hay el medioevo, 1000 años, pasamos 200 renacimientos, 100 años del barroco, y como decías vos, cada vez se va a acelerar más. Y tal vez por esta cuestión de, si lo tomamos como la comunicación, de llegar cada vez más rápido a las cosas, me parece que ahí es donde empieza a dar una estructura de cambio continuo. Y en ese cambio continuo empiezan a aparecer desde los arquitectos a replantear cosas, jugarse, digamos, si la iglesia dice, no, yo lo quiero a Miguel Ángel porque es el mejor de todo y lo hago hacer lo que yo quiero que haga. Andame y pintar la Sistina, el techo de la Sistina, para demostrarte que yo tengo el poder, vos no lo tenés. Y la genialidad de Miguel Ángel hace, bueno, listo, es cierto. Tengo que pintarla, le voy a pintar algo que impacte. Entonces, en ese juego, me parece que es interesantísimo el rol del arquitecto. El rol del arquitecto, el rol de que ya empezamos como oficio, como profesionales, a ser parte de un elemento de la producción. Cuando vos contás el tema de eh, Palladio, Palladio me parece que es como un ejemplo fuertísimo en todo esto, porque hemos visto que Palladio tenía eso, ha llegado a tener 5 casas que eran gigantescas por año y trasladados, digamos, en carro de Florencia a Venecia, en todo el tema de la Toscana, digo, hoy se nos haría difícil pensar cómo uno puede hacer una dirección de obra en ese esquema, y me parece que en esa producción necesitaba gremios muy fuertes, muy buenos gremios, tipos que sabían de la construcción para poder llevar una obra adelante. Y él lo que termina estableciendo en ese momento, termina estableciendo que la producción, alguna vez lo hemos charlado, de que empieza como a ser producción más seriada, o sea que cada uno de los que estaban en ese gremio sabía lo que tenía que hacer. Si tenía que poner una ventana, sabía cómo poner una ventana, tengo que poner una cornisa, tengo que poner un basamento, o sea, se sabe cómo es y cómo funciona la producción de la arquitectura. En ese sentido, Palladio me empezó a impactar mucho, y después vamos a ver más adelante con una cuestión preindustrial cómo es tomado Palladio por los ingleses. Digamos, como algún elemento, y hasta el día de hoy el clasicismo empezó a tomar cuestiones de Palladio que tienen que ver con esa producción. La imprenta es un elemento productivo y un producto en serie. Palladio intenta de que sea en serie, porque cuando vos tenés mucha producción, ya no estás pensando en un solo elemento, sino estás pensando en varios elementos. Entonces, me parece que la arquitectura se empieza a mezclar por otra vez con el poder y empieza a determinar hacia dónde va. Eh, por eso hay cuestiones que hoy lo decíamos claro, digamos, en el grabado se ve como Lutero hizo 95 tesis que van a replantear la estructura de la iglesia, apoyado por el tema de la imprenta, que empiezan a llegar rápidamente, y el enfrentamiento más conceptual todavía, no solamente de arquitectura, sino que el barroco, que es la imagen que se ve abajo a la izquierda, que enfrenta a la cuestión del protestantismo como una cuestión de autoridad por un lado y por otro lado el poder. Dejo todo para
No sé cómo estamos. Esperamos 10 minutos. Dale. Paramos. ¿Escuchan? Muy bien, paramos. Sí, sí, sí. ¿Cómo, Bien. cómo venimos? Muy bien, muy Muy interesante, bien. Ricardo. No tan dormido, ¿no? Porque creo que acá no lo veo. No, No, para nada. muy bien. Excelente, ¿eh? Ahí lo veo al compañero Garrido o que le dio un paro cardíaco. Ah, ahí se movió, ahí se movió. Bien. ¿Algún tema para acotar, digamos, para patear el tablero? Mira, me parece interesante, ya que estás vos ahí, porque también he apuntado algunas cosas de Milo, pero este rever la historia, que yo no, digamos, no estoy en contacto con la historia de la arquitectura desde la formación en la facultad. Reverla a partir del relato de ustedes me resulta interesante, y ahí voy apuntando cosas, ¿no? Como esta cuestión eh, de la propaganda visual de la iglesia, ¿no? Me gustó esa síntesis que pones por ahí en tu discurso, Ricardo. Y en relación a Milo, ¿sabés qué me quedé pensando? Ya la vez pasada, Milo, sobre el tema de los poblados cerrados del medioevo, que hoy no lo tocaste de manera directa, pero la vez pasada sí. Y esto lo hablamos con Sergio Morón la otra vez, después en un café, vinculado al tema de los barrios privados hoy, ¿no? Y esto, como ustedes plantean en este seminario, esto de las permanencias y las redefiniciones, no recuerdo exactamente el, el título del seminario, pero que tiene que ver. No había pensado en esto de hoy, lo que lleva a los barrios privados, el tema de la seguridad y todos los problemas que trae esto, que acá en Mendoza es terrible creo que es la provincia que tiene más barrios privados del país, Mendoza. No sé si esto en La Plata hay un correlato, pero me pareció interesante porque yo no lo había vinculado al tema de la seguridad también planteada, que hoy sí plantearon el tema del refugio, de los patios claustrales como refugio, seguridad. eh, y me parecía interesante esa relación. Yo no sé esto, es como ustedes dicen. Después esto en qué deriva, no sé si se puede, si hoy puedo sacar una conclusión, pero sí me pareció interesante a partir del análisis de ustedes repensar estas cosas de la ciudad, ¿no? Sí, la cosa del recinto seguro, digamos, sería esa la Claro. conciencia. El afuera es peligroso, ¿no? En el medioevo desapareció el Imperio Romano, que era el que otorgaba estabilidad, seguridad, aparecen los bárbaros, etcétera, el de afuera es peligroso. Entonces todo se concentra. Y en este momento los barrios cerrados intentan hacer una cosa semejante. Cerrarse porque lo de afuera es peligroso. Yo, la, Exacto. la gente que conozco que se va a ir a barrio privado lo hace, además por un problema de estatus social, por un problema de temor a la inseguridad completamente. Entonces, de Tal otra cual. manera es un reflejo esto que vos decís. De todas formas, cada época tiene su propia forma, decía Hannes Meyer. Entonces es muy importante ver esta cuestión, ¿no? De cómo se va constituyendo la forma en función de procesos que tienen muchas incidencias. Porque esta que Ujú. estamos hablando del territorio es una, pero después la cuestión de cómo va transformándose las concepciones estéticas, las vocaciones, las intenciones, y que un poco las impulsa la sociedad y otras las impulsa la gente, la que va creando directamente, si vale la palabra, crear, inventar, proponer, como quieras llamarlo, va inventando maneras distintas de presentarse, digamos, y de construir lo que es la arquitectura, el territorio, etc. Entonces me parece que hay que mezclar las dos cosas, ¿no? Aquello que impulsa a la sociedad, los instrumentos de poder, etcétera, y cómo se va cruzando con respecto a las vocaciones. Yo
la otra vez creo que estuvimos hablando, uno encuentra en determinados momentos de la historia que se cruzan, ¿no? En la época, sobre todo del siglo XX, se cruzan todavía los ecos de lo que fue el academicismo con lo que es la arquitectura moderna. Entonces la sociedad todavía mira las dos cosas. Algunas le otorgan seguridad, como es la cuestión del clasicismo, y otras le otorgan cierta inestabilidad, inseguridad. No saben para dónde ir a parar la sociedad cuando aparece el movimiento moderno. La arquitectura racional, el lenguaje abstracto, toda esa cuestión, porque está habituado a otra cosa. Entonces ahí no me parece que aparece esta cosa de el cruce entre lo que es la vocación estética, digamos, y la cuestión del orden geopolítico, económico, etc. Me entendí demasiado. No, No, muy bien, te agradezco. Bueno, descansamos 10, 15 minutos. 15 minutos. Dale. Volvemos 7 menos cuarto. ¿Está bien? Dale. Bien. Dale, dale. 7 menos cuarto. ¿Qué hora es? No, más. Mira, apareció. Perdón. Perdón. Bien. Mencho, cambiaste de fondo, ¿eh? ¿Cómo andás? No, estoy acá estoy a oscuras acá en el balcón de esta nueva casa que tiene un balcón raro hacia el patio. Pero bueno. Bueno, pero ¿puedo decir algo? Cagamos, cagamos. Ya nos conocemos tanto. No, pero no tiene que ver. Obviamente que podés decir todo lo que pensás. No, pero antes de irnos al recreo, digamos, a este descanso. No, porque con Ricardo tenemos una relación de toda la vida, ¿no? Es como un hermano para mí y todo lo que ha hablado lo tengo bastante claro y bueno, hemos discutido estos temas muchas veces, pero me quedé con lo de Milo que me pareció revelador, pero fíjate vos, digamos, las plantas y el espacio de Kant en las bibliotecas con respecto a la planta de los monasterios, ¿no? A la planta esta si no me equivoco, ¿no? Esto fue del medioevo, ¿no? Sí. Bueno, entonces esa planta que mostraste de la iglesia y la planta también de la biblioteca, etcétera, me vino, o sea, me la imaginé y la verdad que no hace más que, digamos, la admiración que tengo hacia Kant con respecto justamente a eso y todo lo que implica el diseño del aventanamiento, de la luz interior y la interior también, es una maravilla, ¿no? Eso no lo tenía, esa asociación con la planta, digamos, tradicional de la iglesia y la biblioteca, esa asociación de la búsqueda del espacio introspectivo, pero también a su vez con filtros, me pareció espectacular. Eso, no, quería decir eso nada más, que me gustó mucho. Yo creo que hay muchas asociaciones. El problema es cuál es el término justo, ¿no? Donde por ahí queriendo fabricar una asociación uno falla, pero hay cosas que por ahí aparecen como evidentes. Nosotros a lo largo de estas cosas que fuimos conversando y demás, fuimos encontrando ese tipo de relación. Y cuando empezamos a mirar con respecto a la plata también, o sea, ¿por qué negarlo? Yo siempre decía en la facultad, si uno sacara a los alumnos a caminar por la calle 47, de 115 a la calle 7, tiene toda la historia de la arquitectura. Puede hablar de toda la historia de la arquitectura. El problema es cómo plantea esas asociaciones. Claro, Tal cual. correcto. Bueno, seguimos en un rato. Dale.